Londres, 1888. En las estrechas y oscuras calles del barrio de Whitechapel, un asesino acechaba a sus víctimas sin piedad. Sus crímenes fueron tan brutales que el mundo entero quedó horrorizado. Y hasta el día de hoy, su identidad sigue siendo un misterio. Te hablo de Jack el Destripador, uno de los asesinos en serie más infames de la historia que nunca fue capturado. En tan solo unos meses, Jack el Destripador desvivió y mutiló a varias mujeres en el barrio de Whitechapel. Sus crímenes no solo dejaron un rastro de sangre, sino que también desataron el pánico en toda la ciudad. La prensa lo convirtió en una leyenda oscura, y hasta el día de hoy, su historia sigue fascinando a criminólogos, historiadores y aficionados al misterio. A pesar de los esfuerzos de la policía, Jack el Destripador nunca fue capturado. Su identidad sigue siendo un enigma, y las teorías sobre quién era van desde médicos y carniceros hasta miembros de la realeza. Pero ¿cómo logró cometer crímenes tan atroces sin ser atrapado? ¿Y por qué estos asesinatos siguen siendo tan relevantes más de 130 años después? En este video exploraremos la perturbadora historia de Jack el Destripador, los crímenes que conmocionaron a Londres, las cartas que desafiarían a la policía y las teorías que aún hoy intentan resolver uno de los mayores misterios de la historia criminal. Pero para entender quién fue Jack el Destripador, primero debemos conocer el contexto en el que ocurrieron sus crímenes. Un Londres oscuro y peligroso, donde la miseria y la violencia eran parte del día a día. Para entender cómo un asesino como Jack el Destripador pudo operar sin ser capturado, primero tenemos que retroceder a la época en la que ocurrieron los crímenes. El año 1859, Londres, de finales del siglo XIX. Una ciudad que, aunque estaba en pleno auge industrial, también enfrentaba una crisis social marcada por la pobreza, la violencia y la desigualdad. A finales del siglo XIX, Londres era una ciudad dividida. Mientras las clases altas disfrutaban de los avances tecnológicos y el lujo, los barrios pobres, como Whitechapel, estaban llenos de miseria y desesperación. Miles de personas vivían hacinadas en calles estrechas y sucias, donde la violencia y los crímenes eran parte del día a día. Whitechapel, el barrio donde ocurrieron los desvivimientos de Jack el Destripador, era conocido por ser uno de los lugares más peligrosos de Londres. Allí vivían inmigrantes, trabajadores pobres y mujeres que recurrían a la prostitución para sobrevivir. En esas calles oscuras, llenas de tabernas y callejones, era fácil desaparecer, y aún más fácil cometer un crimen sin ser visto. Muchas de las víctimas de Jack el Destripador eran trabajadoras sexuales. En aquella época, estas mujeres eran vistas como desechables por la sociedad y, debido a su situación, eran especialmente vulnerables. Se movían en las sombras, buscando clientes para ganar algo de dinero y poder comer. Pero en esas mismas sombras también las esperaba la muerte. La policía de Londres enfrentaba grandes desafíos. No había cámaras de seguridad, ni bases de datos criminales, y los recursos para investigar crímenes eran limitados. Además, las autoridades no se preocupaban mucho por los barrios pobres. Esto permitió que Jack el Destripador cometiera sus crímenes sin levantar sospechas y desapareciera sin dejar rastro. Entre agosto y noviembre de 1888, las calles de Whitechapel se tiñeron de sangre. En tan solo 3 meses, 5 mujeres fueron brutalmente desvividas. Los crímenes fueron tan atroces que dejaron horrorizada a toda una ciudad. Estos desvivimientos se conocen como los 5 crímenes canónicos de Jack el Destripador. La primera víctima conocida fue Mary Ann Nichols, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de agosto de 1888. Fue brutalmente mutilada y su garganta
había sido cortada profundamente. Lo más aterrador fue que el desvividor le hizo cortes precisos en el abdomen, lo que sugería que tenía algún conocimiento médico. Pocos días después, el 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman fue encontrada en un patio trasero. Al igual que Nichols, había sido estrangulada, su garganta cortada y su abdomen abierto. Pero esta vez, el desvividor se llevó algunos de sus órganos internos, lo que dejó claro que Jack, el destripador, no solo desvivía, sino que también mutilaba a sus víctimas de manera deliberada. El 30 de septiembre de 1888 ocurrió algo inusual: 2 desvivimientos en la misma noche. La primera fue Elizabeth Stride, cuyo cuerpo fue encontrado con un corte en la garganta, pero sin mutilaciones. Se cree que el asesino fue interrumpido y no pudo completar su macabro ritual. Menos de una hora después, Catherine Dawes fue encontrada en Mitre Square. Esta vez, Jack el Destripador completó su brutal tarea. Además de cortar su garganta, mutiló su cara y extrajo algunos de sus órganos. La policía estaba completamente desconcertada. El 9 de noviembre de 1888, Mary Jane Kelly, una joven de 25 años, fue encontrada en su habitación, en un estado que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. Su cuerpo fue desmembrado y prácticamente destrozado. Fue el desvivimiento más brutal de todos, y también el último que se atribuye oficialmente a Jack el Destripador. Los desvivimientos de Jack el Destripador causaron un pánico masivo en Londres. La prensa cubría cada detalle de los crímenes, y los ciudadanos vivían con miedo de salir a las calles de noche. El asesino parecía burlarse de la policía y de toda la ciudad, dejando a todos en estado de alerta constante. A pesar de la brutalidad de los crímenes, Jack el Destripador parecía ser metódico. Elegía cuidadosamente a sus víctimas, actuaba en la oscuridad y desaparecía sin dejar rastro. Los cortes precisos en los cuerpos sugerían que tenía algún conocimiento médico o anatómico, lo que llevó a la policía a pensar que podía ser un doctor, un carnicero o alguien con experiencia en disección. Lo que hace a Jack el Destripador aún más aterrador es que no solo desvivía a sus víctimas, también se comunicaba. Durante los desvivimientos, la policía y la prensa recibieron varias cartas supuestamente escritas por el propio asesino. Estas cartas jugaron un papel crucial en la creación del mito de Jack el Destripador y dejaron claro que el asesino disfrutaba jugando con las autoridades. La primera carta famosa fue la llamada Querido Jefe, enviada a la Agencia Central de Noticias. En esta carta, el autor se burlaba de la policía y mencionaba detalles que solo el asesino podía conocer. Fue en esta carta donde, por primera vez, el asesino usó el nombre Jack the Ripper. La carta más macabra fue la conocida como From Hell. Esta carta, enviada junto con un trozo de riñón humano, contenía un mensaje escalofriante. El asesino afirmaba haber extraído el riñón de una de sus víctimas y comido la otra mitad. Desde el siglo XIX hasta hoy, se han propuesto cientos de teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Los sospechosos incluyen médicos, carniceros, barberos y hasta miembros de la realeza británica. Algunos creen que fue un inmigrante, mientras que otros sugieren que pudo ser alguien de la alta sociedad que conocía bien el área de Whitechapel. La policía de Londres, específicamente Scotland Yard, hizo grandes esfuerzos para capturar a Jack el Destripador. Sin embargo, las limitaciones de la época, la presión mediática y las tensiones sociales complicaron la investigación y permitieron que el asesino desapareciera sin dejar rastro. En 1888, la criminología estaba en pañales. No existían pruebas de ADN,
cámaras de seguridad, ni bases de datos criminales. La policía solo podía confiar en testimonios, testigos y evidencias físicas, pero muchas veces estas pruebas eran inconclusas o inexistentes. La prensa jugó un papel importante en el caso. Publicaban cada detalle de los crímenes, lo que aumentaba el pánico en la población. La presión social para capturar al asesino era enorme, y esto llevó a la policía a cometer errores, como arrestar a sospechosos sin pruebas suficientes. Entre los principales sospechosos estaban Montague Druitt, un abogado con problemas mentales, Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel y tenía un historial de problemas psiquiátricos, y Walter Sickert, un famoso pintor cuya obra supuestamente contenía pistas sobre los asesinatos. Aunque los desvivimientos de Jack el Destripador ocurrieron hace más de 130 años, su historia sigue fascinando al mundo. El caso ha inspirado cientos de libros, documentales, películas y teorías, convirtiendo a Jack el Destripador en uno de los desvividores más famosos de la historia criminal. Desde películas como From Hell hasta documentales y teorías en Internet, Jack el Destripador ha dejado un impacto duradero en la cultura popular. Su figura se ha convertido en un símbolo de misterio, horror y el fracaso de la justicia para resolver uno de los crímenes más notorios de la historia. En años recientes, algunos expertos han intentado resolver el misterio utilizando pruebas de ADN y técnicas modernas de investigación. Pero hasta el día de hoy, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma. Jack el Destripador no solo dejó un rastro de sangre en Londres, sino también un legado que sigue vivo en la mente de historiadores y criminólogos. Su historia es un recordatorio de cómo el miedo, el misterio y el horror pueden sobrevivir al paso del tiempo. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias de crímenes reales, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. Gracias por acompañarme en este oscuro recorrido. Nos vemos en el próximo video.